Hola, mi nombre es Viviana Cortés, docente e investigadora en formación en el campo educativo. En este espacio abordaremos una problemática educativa actual que impacta directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es la desmotivación escolar. La literatura educativa ha señalado que la pérdida de interés por aprender no depende únicamente de nuestros estudiantes, sino también de las dinámicas institucionales, pedagógicas y sociales que rodean la escuela. Desde una mirada crítica se ha planteado que la escuela puede llegar a centrarse más en el rendimiento y el control que en el desarrollo humano del estudiante, generando apatía ante el conocimiento. A nivel pedagógico, autores como Vygotsky y Freire sostienen que el aprendizaje cobra sentido cuando se construye una interacción social y cuando el estudiante encuentra significado en lo que aprende. De lo contrario, aparece el desinterés y la desconexión de la escuela. Para profundizar esta problemática de la experiencia docente, hoy realizaremos una breve entrevista. El día de hoy me acompaña David Osorio Vanegas, docente de Biología y Química de la Secretaría de Educación de Bogotá, licenciado en Biología, magíster de la enseñanza de las ciencias exactas y candidato al doctorado en innovación educativa, quien compartirá su perspectiva sobre cómo se manifiesta la desmotivación escolar en su contexto educativo. Hola David, muchas gracias por acompañarnos en este espacio académico. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, David, vamos a empezar con unas preguntas que están relacionadas con nuestro entorno escolar y laboral, sobre las problemáticas educativas actuales, hablando de la desmotivación escolar. Desde tu experiencia como docente, ¿cuáles consideras que son las principales problemáticas educativas actuales relacionadas con la desmotivación escolar en los estudiantes? Bueno, desde mi experiencia, que ya es más o menos de unos 18 años, una de esas principales causas de desmotivación escolar es la desconexión de lo que se enseña realmente en la escuela y de lo que está sirviendo para la vida real de los estudiantes. Muchos contenidos son abstractos, descontextualizados, y los estudiantes lo utilizan solamente para pasar una materia. Entonces, ellos deben tener algo donde puedan decir, esto que estoy aprendiendo me sirve para entender mi mundo, para tomar decisiones, para resolver problemas. Pero si no es así, va a estar definida esta problemática. Que lo que menciona se relaciona con lo que plantean autores como Shonk y Oswald. Ellos señalan que el aprendizaje pierde valor cuando no es significativo para el estudiante y no conecta con sus intereses, sus experiencias y sus conocimientos previos. Además, hay investigaciones en contextos escolares muestran que la desmotivación surge cuando el aprendizaje se percibe como una obligación, más que como una experiencia de construcción personal del conocimiento. Tengo una segunda pregunta para ti. En el contexto educativo en el que te desenvuelves, ¿cómo se evidencia la desmotivación escolar y qué situaciones crees que la generan? Que en mi contexto se está viendo en bajos intereses en la clase, los estudiantes participan muy poco, hacen los trabajos solamente por cumplir, hay mucho ausentismo y hay un abandono emocional de parte de la familia hacia los estudiantes. Por ejemplo, en mi contexto hay mucha migración entre estudiantes que vienen de Venezuela, estudian un tiempo muy corto y se van del colegio, o estudiantes que vienen de otras partes de Colombia debido al conflicto armado. Tienen unas situaciones familiares bastante complejas, lo que hacen que estén muy poco tiempo en la escuela. Y debo decirlo también, los docentes a veces tenemos unas prácticas docentes muy poco atractivas, que no llaman a los niños a que vengan a la escuela y que les guste. Sí, total. Desde la psicología educativa, Bandura explica que la motivación está vinculada con la perspectiva de la autoeficacia del estudiante. Cuando siente que no puede lograr el aprendizaje, pues obviamente no va a haber un interés. De eso está relacionado también parte de lo que dices con lo de los profesores, ¿no? Asimismo, estudios e instituciones educativas colombianas han identificado factores internos como metodologías poco significativas, sobrecarga académica o prácticas pedagógicas poco cercanas al estudiante como generadores de desmotivación. Desde tu experiencia, ¿cómo se asigna prioridad dentro de la institución para atender problemáticas como la desmotivación escolar frente a otras situaciones académicas o convivenciales? Es muy difícil lograrlo y veo que lo hacen desde orientación escolar, como que las psicopedagogos o las orientadores hacen talleres o actividades, pero son muy generales, son colectivos. Nunca se trata el caso como particular, no se ven las historias personales de los estudiantes, además que todos tienen diferentes necesidades, diferentes problemas.
Entonces tienen muy buenas intenciones, pero no logran impactar a lo que más se necesita, que es esta desmotivación que no es colectiva, sino es particular. También tiene que ver con la cantidad de estudiantes en los salones de clase, ¿no? A veces personalizarlo es muy complicado porque son muchos estudiantes. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver la desmotivación por este aspecto. Sí, total. Autores como Giraud y Freire plantean que la escuela debe priorizar la formación crítica del estudiante y no solo el cumplimiento académico. Ahí de lo que tú hablabas, de la parte de la orientación, ya que cuando el sistema educativo se centra únicamente en el rendimiento, en la parte académica, se debilita la motivación por aprender. De hecho, algunas investigaciones señalan que la escuela puede enfocarse más en la disciplina y la evaluación que en comprender los intereses del estudiante, lo cual pues profundiza la desmotivación. Tengo otra pregunta para ti, la cuarta. ¿Qué estrategias pedagógicas consideras que podrían implementarse para disminuir la desmotivación escolar y fortalecer el interés por aprender? Bueno, estas son las que yo manejo en mis clases. En la primera, pues yo defiendo mucho la tecnología educativa, no como una moda, sino como una herramienta pedagógica para hacer el aprendizaje más interactivo, más cercano, más significativo, teniendo en cuenta que ya tenemos estudiantes que están inmersos en el mundo tecnológico. La otra es respetar los ritmos y estilos de aprendizaje. No todos los estudiantes van al mismo ritmo, sino que toca ir mirando con cada uno de ellos cómo hacer actividades más flexibles para que lleguen al mismo objetivo con diferentes caminos. Y la última me ha servido mucho es utilizar la gamificación y aprendizaje basado en proyectos. Me pareció interesante porque con ellos los estudiantes sienten que una clase no es tan tradicional, tan magistral, sino que aprenden haciendo y resuelven problemas de la vida real. Ok. De hecho, hace poco yo tuve que presentar un trabajo para mi doctorado y hablábamos de las teorías del aprendizaje y a veces uno tiene que utilizar un poquito de todo, ¿no? Conductismo, constructivismo. Entonces, de esto precisamente desde el constructivismo, perdón, Brunner y Vygotsky resaltan que la motivación se fortalece cuando el estudiante participa activamente, dialoga, experimenta, construye conocimiento e interacción con otros a partir de sus propias experiencias y su contexto, su cotidianidad. En esa línea, investigaciones recientes han evidenciado que el acompañamiento docente, la pertinencia del currículo, es decir, que esté adaptado a los niveles de aprendizaje de los estudiantes, y el reconocimiento del esfuerzo del estudiante favorecen el compromiso académico. Y ya para finalizar, desde tu rol como docente, ¿qué cambios o apoyos institucionales serían necesarios para atender de manera efectiva la desmotivación escolar? Bueno, siento que hay varios factores y el primero es que debe haber un poquito más de acompañamiento a los docentes desde una parte psicológica en donde nos acompañen, no solo en lo disciplinar, ¿no? En lo pedagógico, sino también en lo emocional, en que sepamos utilizar las nuevas herramientas, en que podamos tener un uso crítico de la tecnología, que haya un espacio en los colegios para atender estos casos individuales y sobre todo los niños de inclusión, que también es un problema complejo de atender en el aula para una persona que no sabe tanto del tema. Y que nos den a los profesores tiempo para poder innovar también, como para mirar cuáles son las estrategias pedagógicas que necesitamos, que no sea cambiar de un salón de clase a otro y sea el final de la educación. Claro, y además que hoy en día pues nos están haciendo enfocar en otros aspectos y en cierta parte no nos queda tiempo para realizar clases ideales que generen motivación. Prácticamente ahora hoy somos cuidadores, entonces todo eso debilita mucho la educación. La desmotivación escolar no es un problema individual del estudiante, tú lo acabas de decir, sino un fenómeno educativo complejo que involucra las prácticas pedagógicas, los contextos sociales, los docentes, los administrativos, los padres de familia. Autores como Nussbaum plantean que la educación debe orientarse al desarrollo humano y no únicamente al rendimiento académico. Y cuando esto no ocurre, el estudiante pierde sentido frente al aprendizaje y ahí vamos detrás nosotros los docentes también. De igual forma, investigaciones educativas señalan que comprender la desmotivación implica revisar críticamente las prácticas institucionales y pedagógicas, reconociendo la corresponsabilidad de la escuela en este fenómeno. Reflexionar sobre esta problemática permite avanzar hacia una educación más significativa, humana y centrada en el estudiante y en todos los actores de la institución educativa. David, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Espero que esto nos sirva para mejorar, para poder aplicar otras estrategias que nos ayuden a motivar a esos estudiantes que pues finalmente para eso estamos. Muchas gracias, David, por acompañarme.
Te agradezco a ti por este espacio de reflexión. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.